Dios los bendiga, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día, en esta nueva semana, y damos las gracias por su palabra, damos las gracias por otro fin de semana que pudimos compartir en la iglesia, por las palabras que pudimos recibir, por todo lo que recibimos de parte de Dios, ¿no? En cada culto, ya sea en transmisión o en vivo y en directo estando ahí. Así que damos las gracias y por este tiempo también, porque más allá de que ya pasó el fin de semana, tenemos todos estos días en los que recibimos palabra por medio de la página, así que también es una bendición, ¿no? Bueno, así que bueno, les quería compartir una palabra en este día que está en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 14. Y para aquellos que están por primera vez, me presento, mi nombre es Gisela, soy de la Iglesia de Casa de Restauración, que está en la Real 98, Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que les quería compartir, el título dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Como dije recién, está en Mateo capítulo 17, versículo 14. Y vamos a leerlo, dice así: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y para ampliar un poco más esta palabra, esta misma se repite en el libro de Marcos y en el libro de Lucas, pero quiero compartirles el libro de Marcos capítulo 9, en adelante. Vamos a leer desde el versículo 17 y 18, porque acá lo que hace es explicar aún más qué es lo que le pasaba al hijo de este hombre, ¿no? Y dice así: respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Lo que me encanta de esta palabra es tremendo y me llama la atención, ¿no? La vida de los discípulos y todo lo que ellos pasaron, las enseñanzas, sus errores, equivocaciones, cada palabra que ellos lanzaron, todo es de enseñanza también hoy en día para nosotros, porque nosotros somos como esos discípulos, algunos con carácter fuerte, algunos con un carácter capaz más tranquilo, pero todos con nuestros errores y nuestras fallas. Y acá me llama la atención porque, como digo, ¿no? Fue un día común de Jesús, un día normal, por así decirlo, donde él simplemente estaba ganando como más fama, por así decirlo, la gente empezaba a conocerlo más, se empezaba a hablar más acerca de Jesús, que es este hombre que sana, este hombre que le da vista a los ciegos, este hombre que está con pecadores, este hombre que dice ser el Hijo de Dios, y así sucesivamente, que nadie entendía de dónde había salido. Entonces es como que de alguna manera la fama, por así decirlo, de Jesús empezaba a crecer. Y así también personas con necesidades se iban acercando cada vez más. Y como en este caso vemos que este hombre con una necesidad, la necesidad de su hijo, de que pueda ser libre de eso que lo estaba acechando, que le estaba haciendo un mal en su cuerpo y que no lo dejaba vivir prácticamente en paz, este hombre se acercó con esa necesidad, la necesidad de su hijo. Y él a quien se acercó a los discípulos. Pero a mí lo que me llama la atención es que los discípulos venían viendo todo lo que Jesús estaba haciendo, veían viendo los milagros, venían escuchando sus enseñanzas, viendo milagros de multiplicación, viendo milagros de sanidad, de liberación, de un montón de cosas. Sin embargo, cuando se encuentran con esta situación, ellos no pueden. Ellos de repente como que se chocan contra una pared y no pueden.
no pueden hacer aquello que habían sido mandados para hacer. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en Mateo 10, en el capítulo 1, Mateo capítulo 10, versículo 1, donde dice: Jesús envía a los 12 discípulos y le dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿no? Entonces nosotros vemos que en Mateo 10 Jesús ya le había dado la autoridad a los discípulos para sanar, para libertar, para hacer todas esas cosas sobrenaturales que Jesús hacía, con la autoridad de parte de él, ¿no? Con esa autoridad. Sin embargo, más allá de que ellos lo habían recibido, no lo pudieron poner en práctica. Cuando sucedió esto, ellos simplemente no pudieron. Y me imagino la situación y me imagino la frustración de los discípulos de decir: uy, este es mi momento, voy a poder tener esa autoridad y voy a poder liberar que esto y que lo otro, y que no puedan hacerlo. Me imagino la frustración y lo mal que se sintieron, y Jesús diciéndoles, pero generación incrédula, hablándoles a ellos, a los discípulos. Y claro, o sea, Jesús de todas maneras realiza el milagro, de todas maneras trae la libertad a este hombre, pero los discípulos se quedan como con esa duda, como diciendo: ¿pero por qué? ¿Por qué yo no pude? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y acá cuando Jesús les dice: pero es por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y esto es una palabra que a mí me viene hablando en lo personal, ¿no? Que muchas veces podemos estar en el camino de Dios, podemos venir y congregar, ¿no? Y un montón de cosas, y que una persona nos diga: sí, bueno, todo muy lindo, pero te falta fe. Y a mí me pasó personalmente, por eso digo que fue algo personal, porque a mí me pasó muchas veces de preguntarme y decir: bueno, pero yo tengo fe porque estoy creyendo, tengo fe porque estoy creyendo en Dios, porque vengo, porque oro, porque congrego con fe, o sea, con la seguridad de que Dios está ahí por más de que no lo estoy viendo. Y sí, si bien es una realidad que nosotros ponemos en práctica la fe cuando congregamos, por ejemplo, no quiere decir que no nos falte fe, porque ellos, los discípulos, creían en los milagros, veían los milagros que Jesús hacía, veía todo, ¿no? Las sanidades, todas esas cosas, y ellos creían en que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos tenían fe, sin embargo, les faltaba un poco más, les faltaba más fe todavía. Y a veces nosotros también pasamos por esas situaciones, exactamente lo mismo. A nosotros nos puede pasar que tal vez venimos bien, todo normal, por así decirlo, y de repente nos encontramos en situaciones en las que requerimos un poquito más de fe, en las que requerimos crecer un poco más de fe, más en la fe, para poder pasar esa situación, ¿no? Y esos son los desafíos que nosotros nos encontramos en la vida cristiana, y que está bien y que son necesarios porque nos ayudan a crecer y nos ayudan a darnos cuenta de en qué es en lo que estamos fallando. Pero acá es esencial como hijos de Dios tener fe, y muchas veces no lo ponemos en práctica. Capaz estamos pasando el peor momento en nuestras vidas o una situación muy difícil y tenemos una fe que es impresionante, pero cuando estamos pasando cosas pequeñas, chicas, no tan importantes o un poco insignificantes, ahí es como que nuestra fe falla y empezamos a dudar y empezamos a desanimarnos y empezamos a preocuparnos, y una forma justamente de darnos cuenta que estamos fallando en la fe es cuando en el día a día pasan cosas, surgen situaciones y de repente me desanimo y de repente estoy preocupado y de repente estoy cargado con un montón de situaciones y así sucesivamente. De esa manera yo me doy cuenta que estoy fallando en la fe. Porque si yo realmente confío, si yo realmente creo que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es el que provee, que Dios es el que sabe todo lo que estoy pasando, las necesidades, si yo realmente confío, si yo realmente pongo en práctica esa fe, entonces no voy a estar desanimado, no voy a estar triste, no voy a estar deprimido, no voy a tener tristeza, no voy a estar cargado con un montón de cosas, porque voy a estar poniendo en práctica esa fe, ¿no? Entonces a mí lo que me hablaba la palabra es esto, lo importante en que nosotros tenemos que poner en práctica y crecer
en esa fe y no quedarnos estancados, sino decir, bueno, sí, yo creo y creo porque vengo a la iglesia, porque es conformarnos con esa pequeña fe que ni siquiera es chica como un grano de mostaza, sino que es menos, porque si Jesús le dice esto a los discípulos, le dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, como diciendo, no lo están teniendo, no están ni siquiera teniendo esa fe, viendo todas esas cosas, viendo los milagros, viendo tanto, ni siquiera tenían esa medida de fe. Y si ellos, viéndolo, ¿cuánto más nosotros también nos puede pasar? De confiarnos y decir, sí, yo tengo fe, pero en realidad nos está faltando. Porque si tuviésemos, como dije recién, no estaríamos capaz cabizbajos o desanimados o preocupados. Porque una cosa es cuando pasan situaciones y por un momento, por un instante, tambalearnos y angustiarnos, pero bueno, vamos en oración, se lo entregamos al Señor y listo, ya está, salimos renovados. Pero otra cosa muy distinta es cuando yo estoy constantemente desanimado, cuando constantemente una misma situación me hace poner mal y no puedo superarlo de ninguna manera. Bueno, es que ahí, en esa área está fallando mi fe. Y como dije recién, a veces en situaciones grandes o en otras situaciones específicas tenemos fe, pero para otras fallamos en eso. Y ahí es cuando también el diablo aprovecha porque ve nuestro punto débil y ahí es cuando caemos y tropezamos y nos tenemos que volver a levantar. Pero Dios siempre nos alienta a crecer en la fe, que es más que necesario y más como hijos de Dios, porque mismo le dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Es creer en lo que Él dice, es creer en su palabra. La Biblia es un libro de promesas, está lleno de promesas para nosotros como hijos de Dios. Y muchas veces no las recibimos no porque Dios no quiera darnos esas promesas, sino porque nosotros no estamos creyendo, porque nosotros no estamos confiando. A mí lo que me llama la atención, como leí recién de Mateo 10, es que a los discípulos ya se les había dado la autoridad para sanar y para hacer un montón de cosas, pero cuando llegó el momento su fe no fue suficiente. Entonces ahí es cuando les dice Jesús, bueno, pero porque ustedes tuvieron poca fe, y en el versículo 21 les dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que no es solamente recibir las promesas, porque Dios nos puede decir un montón de cosas, es decir, pueden profetizarnos, no me salía la palabra, profetizarnos un montón de cosas, que vos vas a hacer esto, que vas a ir a hacer esta cosa, que Dios te va a mandar a naciones, que te va a mandar a predicar, un montón de cosas puede decirnos el Señor, pero si nosotros no ponemos en práctica la fe, si nosotros no creemos en esas promesas, no las tomamos para nuestras vidas y no ponemos en práctica lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, si no nos preparamos nosotros, como dice en el versículo 21, este género no sale sino con oración y ayuno. Ellos también tenían que prepararse, no era solamente recibir la autoridad y nada más, no era solamente recibir la promesa, sino que llevaba una preparación, llevaba un tiempo de oración, de prepararse espiritualmente para el ministerio, para lo que Dios tenía con aquellas personas, con aquellos discípulos, y lo mismo con nosotros. Muchas veces nos desesperamos por recibir promesas y por recibir un montón de cosas de parte del Señor, pero no ponemos en práctica la fe, no creemos, no nos apropiamos de esas promesas. Las recibimos y en el momento con emoción decimos, sí, creo que vas a hacer esto en mi familia, creo que vas a hacer esto en el trabajo y en distintas áreas, ¿no? Pero cuando llega el momento, cuando nos encontramos con una situación difícil, ya sea en nuestra familia, en el trabajo, lo que sea, decimos, no, pero al final esto sigue igual, al final Dios no va a cumplir nada, o simplemente no hablamos en contra de Dios, pero sí nos desanimamos. Y esa es una muestra suficiente de que nuestra confianza en Dios está fallando. Por eso digo, a veces nos quedamos con la emoción, por así decirlo, de creer en el momento de decir, sí, esta promesa es para mí, la recibo, pero después cuando pasa una situación complicada y vemos cosas que no nos gustan y no podemos ver lo que Dios prometió en nuestras vidas, ahí es cuando nos desanimamos y ahí es cuando nos desalentamos. Entonces,
no es solamente recibir esa promesa y nada más, sino constantemente afirmarnos en la palabra del Señor, sino constantemente enfocarnos en que esa fe crezca, de tal manera que nos aferremos tanto a esas promesas que no podamos ver la situación que está pasando, que no podamos ver el problema, sino que podamos ver la promesa de Dios cumplida en nuestra familia y en el trabajo. Y sé que es difícil, porque me pasa, y cuando uno no ve lo que Dios prometió, no ve esa promesa cumplida, sino que ve todo lo contrario y ve todo mal, por así decirlo, es difícil y uno se desalienta. Pero en ese momento, esforzarnos por ir en oración y recordar las promesas y declarar esas promesas. Bueno, Dios, vos me prometiste esto y yo lo creo y yo sé que va a ser así, y así constantemente, y orar y buscar en su palabra, alimentarnos para que nuestra fe crezca. Cuando uno lee su palabra, también nuestra fe crece. Y eso es lo importante, que podamos crecer y creer en todo lo que Dios tiene en nuestras vidas. Y mismo en el capítulo de Marcos, en el versículo 9, no sé si lo puedo encontrar, sí, capítulo 9, versículo 23, ¿no? Acá Jesús le está hablando al padre del hijo que estaba endemoniado. Y le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Por qué le dice esto a este hombre y por qué Jesús le responde de esta manera? Porque en el versículo 22, el padre le dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Acá lo que pasa es que queda en evidencia incluso la falta de fe del propio padre de ese hijo que estaba endemoniado, ¿no? Le dice, si puedes hacer algo, como diciendo, si está en tu alcance, si vos de verdad podés hacer algo, bueno, hacelo, tené misericordia. Y ahí es cuando Jesús le contesta, y este hombre le dice, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Y muchas veces nosotros también nos encontramos en esas situaciones donde, como los discípulos, son situaciones como muy grandes y que requieren de más fe de la que tenemos. Y este hombre, la actitud, lo que me gusta es que le dice, bueno, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creerte aún más, a creer que realmente lo vas a poder hacer, ¿no? Y ahí es cuando Jesús obra haciendo ese milagro. Y ese hombre, me imagino, yo no lo dice acá, pero me imagino que ese hombre realmente, su fe creció y empezó a creer de verdad en Jesús después de lo que vio. Pero lo que nos desafía el Señor es que nosotros no tengamos que ver las promesas para creerlas, sino creer antes de ver. Creer, aunque no esté viendo esa promesa, tomarla por fe y creerla. Creerla para en algún momento poder verla de verdad, poder ver esa promesa cumplida. Y es un desafío y es muy difícil, por eso dice el Señor que somos bienaventurados, porque sin ver estamos creyendo, realmente somos bienaventurados, porque es muy difícil y es un desafío, y más cuando vemos las cosas difíciles, como decía recién. Pero más allá de todo, Dios no nos va a dejar en el abandono. Dios sabe que nosotros tenemos la intención de creerle y Él nos va a ayudar, Él va a aumentar nuestra fe, pero depende de nosotros, de tomar esa decisión de decir, Señor, quiero creerte, quiero creer tus promesas, ya no quiero ser una persona inconstante, una persona de doble ánimo, persona que ve las situaciones y decae, sino creerte, vivir en fe, vivir las promesas de Dios, vivirlas como si realmente ya estuviesen cumplidas, como si realmente las estuviese viendo. Y creerlo de esa manera. Entonces el Señor ve todas esas cosas, y si nosotros oramos y pedimos que Él aumente nuestra fe, si leemos su palabra y vemos todo lo que Él hizo y la manera en la que Él lo obró en cada situación, eso aumenta nuestra fe. Si sabemos que la palabra es viva y eficaz, entonces obra en nosotros, obra en nuestro espíritu y nos ayuda a crecer. Por eso es esencial que nosotros podamos reflexionar y ser sinceros, porque como dije en un principio, a mí cuando me hablaban de la fe, era como, no, sí, yo tengo fe. tengo fe porque estoy acá, tengo fe porque estoy congregando, tengo fe porque, no sé, ofrendo, tengo fe porque hago esto, porque hago lo otro, etc. Y sí, es una realidad, hay fe porque estamos yendo y congregando y etc. Pero necesitamos más fe.
Fíjense que a los discípulos no les fue suficiente con creer nada más en lo que estaban viendo, creer en que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos necesitaban aún más fe. Ellos necesitaban, aunque sea la fe como un grano de mostaza, y no la tenían. Entonces, qué importante que uno pueda examinarse y ser sincero y decir, sí, ¿sabes qué, Señor? Yo puedo creer, por ejemplo, puedo creer y tener fe en que vas a sanar a las personas, pero no puedo tener fe en que vas a salvar a mi familia, por ejemplo. Y así hay un montón de situaciones. Como dije recién, podemos tener fe en algunas áreas y en otras áreas no. Podemos tener fe para que podemos tener fe en que Dios va a obrar en otras personas, en sanidad en otras personas, puede hacer milagros para otras personas, pero no podemos aplicar la fe en nuestras vidas o en las pequeñas cosas, en el día a día, en lo que tiene que ver con las ocupaciones y así en un montón de circunstancias. La fe se tiene que aplicar en todo en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y muchas veces, como dije recién, tenemos fe para unas cosas y para otras no, pero lo importante es poder examinar, ser sinceros y decir, bueno, Señor, sí me está faltando fe en esto. Y por favor, como dijo ese hombre, ayúdame a mi incredulidad, ayúdame a crecer en la fe, a creerte de verdad y también alimentarnos de su palabra para poder seguir creciendo en esa fe. Como decía, la palabra ayer no me la acuerdo textual, pero decía, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces también eso es lo importante, que podamos seguir alimentándonos más y más y más y saciarnos de su palabra, cosa de que podamos levantarnos como esos guerreros, ¿no? Y que más allá de que pasen cosas, que pasen situaciones difíciles, poder decir, yo sé que el Señor está conmigo, yo sé que el Señor me prometió esto y aunque no lo estoy viendo, lo voy a creer por fe, lo voy a declarar y voy a agradecer de antemano porque yo sé que estoy contando con un Dios fiel que no falla y que cumple con sus promesas, que no vuelve atrás, que no se arrepiente, sino que cumple con lo que dice. Y eso es lo importante, que podamos aferrarnos. No estamos creyendo, como siempre digo, no estamos creyendo en alguien que es una estatua, no estamos creyendo nada de eso, estamos creyendo en un Dios que creó el cielo, que creó la tierra, que creó todo lo que vemos y palpamos, que nos creó a nosotros mismos y que si puede hacer tantas cosas en solo 7 días, ¿cómo no va a obrar en esos milagros, en esas promesas que Él tiene para nosotros? Pero como dije en un principio, Él puede prometernos 1.000.000 de cosas y pueden profetizarnos personas de parte de Dios, pueden profetizarnos también 1.000.000 de cosas más, pero si nosotros no nos aferramos, si no las tomamos por fe, entonces no se van a cumplir porque nosotros necesitamos poner esa parte, ese condimento especial, por así decirlo, que es la fe. Y ahí es cuando se cumplen las promesas de parte de Dios, cuando nosotros creemos y descansamos sabiendo que Dios va a cumplir. Así que bueno, les dejo esta hermosa palabra que yo sé que va a ser de bendición y como dije recién, que esto sea un aliento para poder crecer en la fe y para poder creerle. Que lo que yo reflexionaba este tiempo y a través también de esta palabra es qué fácil sería nuestra vida, por así decirlo, si realmente creyésemos y pusiésemos fe en cada una de las palabras, en cada uno de los versículos de esta Biblia, viviríamos de una manera completamente distinta. Ahí de verdad pondríamos en práctica esto de llevar el yugo del Señor y no el nuestro. Sería completamente distinto. Y muchas veces si estamos desanimados o cargados, no es por culpa de, sino porque nosotros no estamos creyendo y descansando en el Señor. Y es difícil y es duro también muchas veces darse cuenta de eso, pero es una bendición de parte de Dios que podamos decir, bueno, yo creo en esta palabra, descanso en esto y ver cómo Dios obra. Eso es una bendición. Y es difícil, pero estoy segura de que si nosotros recurrimos a Él en oración y nos alimentamos de su palabra, entonces nuestra fe va a crecer y nos vamos a dar cuenta de que tantas situaciones que para nosotros eran tan difíciles y eran un desafío, en realidad si nosotros poníamos fe y descansábamos en Él, ya está, era suficiente. Pero bueno, como dije recién, es difícil, pero no es imposible, porque nada es imposible con Dios. Así que les dejo esta hermosa palabra y para aquellos que están por primera vez,
y que nunca hicieron una oración de fe para recibir a Jesús en su corazón, yo los invito, si quieren repetir esta oración, uno recibe a Jesús en su corazón y a través de esta oración uno pasa a ser hijo de Dios y recibimos la salvación, la vida eterna, que es lo más preciado y hermoso que Dios nos puede dar, ¿no? Así que bueno, para aquellos que quieran repetir esta oración, vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que cortes con toda maldición generacional. En el nombre de Jesús, amén. Así que les dejo esta palabra y que tengan una semana más que bendecida.